Primera de Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando él subió, acabando de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Me llama la atención que en 2 ocasiones dice que amó a Jonatán más bien amó a David como a sí mismo. Dice en el verso 1, dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y luego dice en el 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. No sé si les recuerda ese a sí mismo algo, ¿no? Que es ese mandamiento maravilloso que el Señor nos ha dado, que nos amemos unos a otros como a sí mismos, o sea, como a nosotros mismos. Mucha gente toma esto para decir y hablar locuras, porque no puedo llamarle de otra manera, y hablar la gente que pues se juntan, ¿no?, con el mismo sexo, hablan de que ellos tenían una relación así. No sé de dónde lo sacan. Bueno, sí sé, de su corazón y su mente sucia, podrida. Pero realmente, y realmente lo veo por primera vez esto, dice que él le amaba como a sí mismo, o sea, era un amor, el amor que Dios quiere que nos tengamos los unos a los otros, entre hermanos, entre la iglesia, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, qué interesante está esto. Vamos a proseguir con la lectura. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, o sea, al gigante, ¿no?, Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Fíjense que aquí claramente dice que cantaban y danzaban, pues para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Me llama la atención que este espíritu que venía sobre Saúl dice que venía de parte de Dios. O sea, Dios permitía, Dios enviaba ese espíritu para, pues, me imagino que se ponía, dice que desvariaba, o sea, se ponía como que era loquito, ¿no?, hablando cosas incoherentes, y bueno, a tal punto que pues quiso 2 veces meterle esa lanza a David. Pero dice, y en el 11 dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. O sea que uno sabe, amados hermanos, cuando se ha apartado la presencia de Dios de uno, por el pecado, por la rebeldía, por lo que sea, por la desobediencia.
Saúl lo tenía claro y sabía que ese espíritu pues que lo atormentaba era por algo. Y, o sea, ese canto que escuchó, eso lo puso mal a él. Ahí es como que se da a conocer y empieza pues como una envidia, un odio en contra de David. Dice en el 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. O sea que Saúl primero lo tenía en su castillo, ¿no? En su lugar donde él vivía. Se sentaba a la mesa con él, pero dice que pues cuando empezó a sentir como ese celo, pues trató de alejarlo de él y por eso lo mandaba a pelear. Y dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas del Señor. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Esto me recuerda a lo que pues David más adelante hizo con el que era marido de Betsabé. El esposo parece que se llamaba Urías, que él lo puso al frente de la batalla para que muriera. Fíjense acá, el rey Saúl también está como planeando algo parecido, ¿no? O sea, dice, no lo voy a matar yo, sino que serán los mismos filisteos. Entonces él le prometió a su hija como para incentivarlo, ¿no? Pero realmente la intención de su corazón era que David muriera en batalla. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. O sea que Saúl sabía quién era su hija, ¿no? Sabemos que no era una buena mujer. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. O sea, mandó gente a convencerlo. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decídase a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David, que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre.
Bueno, yo no sé si ustedes notaron, pero Saúl tenía temor de David porque sabía, o sea, la clave era que él sabía que Dios estaba con él, y lo dice ahí varias veces, que Dios estaba con él. Y yo te voy a decir, hermano o hermana que me escuchas, van a haber personas a tu alrededor que van a tener temor de ti por el hecho de que Dios está contigo, de que eres una hija del reino, que eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Pero ese temor lo que va a hacer es transformarse en odio, en envidia, en rencor. Y mucha gente va a tratar de hacerte la vida imposible. Van a hacerte sentir mal, van a traerte problemas, van a odiarte. Sin tú haberles hecho absolutamente nada, van a odiarte. Van a envidiarte, no van a querer que tú prosperes. Pero lo que ellos no saben es que tú, o sea, el Señor está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tú tienes que estar firme en tu fe. Muchas veces, al venir problema tras problema, situación tras situación, como que se nos olvida quién es el que está con nosotros, el poderoso de Israel, ese gigante que va a nuestro lado y va peleando nuestras batallas. Se te olvida la palabra muchas veces. Entonces ahí es donde no debemos de dejar de leer su palabra, porque su palabra nos fortalece en ese momento de dificultad. Si tú no estás teniendo esa comunión con el Señor, el enemigo te va a ganar la delantera y vas a caer en su juego. Vas a caer quizá en ese tipo ¿cómo te dijera? De juego de palabras. O sea, van a querer que tú caigas en el pleito, no sé, y digas cosas que después te vas a arrepentir. Tenemos que tomar el ejemplo de Moisés, y yo lo traigo a colación porque también estoy leyendo Números, y veo cómo el carácter de Moisés, porque el Señor dice que él era el hombre más manso que existía, porque realmente muchas veces él fue atacado. Hubo rebelión en contra de ellos, de él y de Aarón. Y en lugar de, pues, quizá de decirle al Señor que los destruya o permitir, porque el Señor le decía, apártate, voy a destruir esta congregación. Y él se postraba. Y él decía, no, Señor, ¿qué va a decir los de Egipto? ¿Qué van a decir? O sea, se ponía en la brecha entre ese pueblo que ni siquiera era un pueblo santo. Él mismo le llama gente impía, gente de dura cerviz. Pero Moisés intercedía por ellos delante de la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este caso es Saúl. Saúl, que de la nada empezó a envidiar, a odiar a David. Fue su enemigo, dice ahí, durante todos sus días. ¿Por qué? Porque David tenía algo especial. David tenía la presencia de Dios. Dios estaba con él. Y Saúl lo podía notar. Muchos lo notaban, pero a Saúl eso le causaba envidia porque él ya había experimentado lo que era que el Espíritu de Dios estuviera sobre él. Pero por su rebelión, por su desobediencia, por no obedecer y esperar en Dios, él fue desechado. Y cuando una persona es desechada, no quiere que otro esté cerca o que otro lleve esa presencia de Dios. Así que, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer ante la crítica? Porque el enemigo te va a estar acusando delante de Dios todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer ante esas acusaciones? Ante esas personas que se prestan para servir a Satanás y servir de acusadores.
¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a odiar? ¿Los vas a desechar? ¿O vas a ponerte en la brecha y vas a interceder delante de Dios por ellos? Realmente ese debería de ser nuestro carácter. Y ahí, analízate. Tú puedes ver si nos falta mucho, si ahí vamos, si Dios está haciendo la obra o estamos permitiendo que Dios haga la obra en nosotros. ¿O qué? Yo te dejo con este pensamiento. Analízate cómo actuamos ante las personas que de alguna manera nos odian, nos detestan. ¿Cómo actuamos? ¿Le seguimos amando? ¿Intercedemos por ellos para que Dios tenga misericordia? ¿O los desechamos, los dejamos ahí a la buena de Dios? Que sea el Señor guiándonos, sea el Señor enseñándonos sobre todo, y que podamos ser como Jonatán, que amó a David como a sí mismo. Eso es lo que el Señor quiere, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendiciones.